Faltan 10 días solamente para que termine el sexenio y el presidente López Obrador a estas alturas sigue sin hacerse responsable por las cuentas pendientes que deja su administración y desde Palacio Nacional culpa un día sí y el otro también al pasado neoliberal, a sus opositores, a nosotros los periodistas y los gobiernos de otros países por fallas que a todas luces, hombre, fueron cometidas por él mismo o por sus colaboradores. Resulta muy conveniente, eso sí, y engañosa la estrategia de anotarse todos los aciertos y deslindarse de todos los errores, ¿no? Y digo esto porque desde Palacio Nacional el presidente aseguró que el gobierno de Estados Unidos es corresponsable de la ola de violencia que se ha desatado en las últimas semanas en Sinaloa a raíz de la disputa entre los mayos y los chapitos, que obligó a suspender los festejos de independencia en Culiacán, que ha hecho que muchísimas familias se hayan rehusado a llevar a sus hijos a la escuela. Y lo peor de todo, que nadie sabe cuándo va a acabar. La indignación comenzó cuando el presidente dijo que la situación de violencia extrema que se vive en Sinaloa estaba envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, de alarma, para inducir miedo a la población, orquestada, como siempre, ya lo saben, por sus adversarios. De acuerdo con el presidente, hay una campaña de desprestigio llevada a cabo ¿por quiénes? Por nosotros, los medios de comunicación. Sin embargo, la realidad es bien distinta, ¿eh? Desde el 9 de septiembre ha habido cerca de 50 muertos en la entidad. Se han registrado, pero balaceras, pero retenes, vehículos quemados. Eso no lo inventa la prensa, hombre. Nosotros reportamos. Está claro que en este momento el gobierno de México ha sido y es incapaz de resolver la crisis de seguridad, que se ha concentrado sobre todo en Culiacán ahora y su área conurbada. Tan es así que el presidente ha hecho varios llamados para que las facciones enfrentadas del cártel de Sinaloa actúen con responsabilidad, como si la labor del Estado fuera pedirle de favor a los grupos delictivos que moderen sus actividades. A eso hemos llegado. En este contexto, aunque el presidente lo haya intentado negar, Francisco Jesús Aldana es el comandante de la tercera región militar con sede en Mazatlán y ha confesado que la violencia en la entidad no depende de las autoridades ni tampoco de las Fuerzas Armadas, sino de los grupos criminales que decidan dejar de enfrentarse ahí cuando ellos quieran. Esta situación ya se ha vuelto insostenible, ¿no? En lo que pareció más un pretexto que una salida real al problema, el presidente criticó el operativo mediante el cual Estados Unidos detuvo a Ismael El Mayo Zambada e hizo a las autoridades estadounidenses corresponsables de lo que hoy por hoy ocurre en Sinaloa. Totalmente ilegal, y estaban esperando al señor Mayo, agentes del Departamento de Justicia. Yo no sé si ustedes coincidan, pero a mí el tono me suena a que parece que el presidente se opone a que hayan detenido al Mayo, uno de los traficantes de droga más grandes del mundo, porque acto seguido, en una de las declaraciones más desafortunadas de su administración, se preguntó cuál era el beneficio de haber arrestado al Mayo, como si no fuera responsabilidad de su gobierno, del Estado mexicano, combatir la criminalidad y perseguir los delitos y a quienes generan la violencia. ¿Qué beneficios? ¿En qué ayuda a detener el problema de la drogadicción en Estados Unidos? Ahora sí que a dónde vamos a parar, porque solo bajo esta lógica, según la cual el presidente insinúa que la detención del Mayo Zambada no ayuda en nada, es que puede entenderse esta política de abrazos para los criminales, ¿no? La realidad también es que el presidente puede estar molesto porque más de 2 meses después, pues no sabe nada
acerca de la captura del Mayo Zambada. Ha sido tal la negligencia por parte de la autoridad mexicana o es tal la desconfianza que los estadounidenses tienen en las fuerzas de seguridad nacionales que nuestro gobierno no supo y oficialmente todavía no sabe casi nada de esta detención. ¿Quiénes emboscaron al Mayo? ¿De dónde salió su vuelo a los Estados Unidos? ¿En qué avión? ¿Con qué piloto? ¿Con qué matrícula? ¿Fue Ovidio Guzmán el que lo entregó? Todas estas son preguntas que se ha hecho la Fiscalía General de la República, pero que hasta este momento, más de 2 meses después, solo ha respondido de manera parcial. Lo único cierto es que el presidente reveló, así lo dijo, que hubo un arreglo en el arresto del Mayo, pero una vez más aseguró que desconoce en qué consistió, pero que hubo un arreglo. Algunos expertos consideran que podría tratarse de un pacto de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán para hacerse testigos protegidos o reducir sus condenas a cambio de la entrega del Mayo. Es cierto, sin duda, que debe haber cooperación entre autoridades estadounidenses y mexicanas, que el gobierno de nuestro país debe estar enterado, ¿no?, de las operaciones que se desarrollan en territorio nacional, pero hay que reconocer, sin embargo, que el presidente López Obrador ha desgastado las relaciones al punto, por ejemplo, de suspender el diálogo con la representación diplomática estadounidense, porque Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en nuestro país, se atrevió a criticar la reforma judicial y a decir que puede tener efectos comerciales y económicos negativos. Además, ayer mismo la Fiscalía de Estados Unidos anunció que está pidiendo cadena perpetua para el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien, en una carta, como les decía, difundida estos días, acusó al presidente de tener vínculos con el narcotráfico. Habrá que ver si sobre este tema el presidente se muestra igual de crítico con los Estados Unidos. La situación ya se ha vuelto muy tensa, tanto que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de algún modo matizó el tono utilizado por el presidente, asegurando que lo más importante es que haya colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos. Nos interesa, por supuesto, la construcción de la paz, que no haya violencia. Nos interesa también que no llegue fentanilo a Estados Unidos, pero Estados Unidos pues tiene que hacer lo propio en su país, nosotros lo propio en nuestro país, y coordinarnos, colaborar. En resumen, el presidente no se enteró de cómo se llevó a cabo el arresto del Mayo Zambada, ha puesto en entredicho la utilidad de esta detención, ha sido incapaz de detener la crisis de seguridad en Sinaloa y ahora, después de echarle la culpa a los opositores y a los medios de comunicación, optó por hacer corresponsable al gobierno de Estados Unidos. Pero eso sí, declaró que no deja ningún pendiente y que se va con la conciencia tranquila. Yo soy Adela Micha.